El tema que a continuación les voy a hablar hoy es muy importante, sobre todo para aquella mujer que desea realizarse una cesárea sin ninguna indicación formal, o aquella mujer que ya tiene una cesárea anterior, porque es una complicación muy importante que en los últimos años ha tenido un auge y que hemos detectado que es un problema serio que puede comprometer no solamente la salud de esa mujer, sino también un futuro embarazo. Y se trata del Itzmosele. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Itzmosele. Para ponernos en contexto, el Itzmosele es una complicación propia de una cesárea. ¿Qué significa esto? Bueno, miren, en la parte de la cicatriz anterior, en esa cicatriz de esa cesárea, hay una cicatrización anormal y se produce una especie de espacio allí que tiene una comunicación directa con el endometrio. Y este espacio es lo que se conoce como Itzmosele, y ya lo vamos a ver ahorita en una ecografía para que lo puedan entender mejor. Y este es un problema que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué complicaciones, qué problemas puede traer siendo una mujer que desea hacerse una cesárea o una mujer que ya tiene una cesárea anterior? Se pregunta cuál complicación puedo tener. Bueno, las complicaciones dependerán, y tenemos, por ejemplo, que normalmente, desde el punto de vista ginecológico, lo que es el ciclo menstrual, la paciente puede tener cambios asociados a qué, por ejemplo, a sangrados intermenstruales. Puede tener un aumento en lo que es la cantidad del sangrado, puede tener un aumento en lo que es la cantidad de días del sangrado, puede tener dismenorrea, todo esto como consecuencia del Itzmosele. Pero también puede tener consecuencias en futuros embarazos. Y así tenemos que una de las principales complicaciones, y ya les he hablado de esto, de más catastróficas que podemos tener en la mujer embarazada, es el acretismo placentario. Y esto ocurre principalmente como complicación de un Itzmosele. De allí la importancia de tratar este tema. Entonces aquí tenemos una ecografía donde podemos observar un útero, que es este que está acá. Vemos un útero, esta es la vejiga, y en esta zona, que la tengo indicada acá como cicatriz, tenemos este espacio generalmente triangular, ¿ok?, que podemos ver acá, que tiene una comunicación con el endometrio. ¿Qué pasa? Que cuando esta mujer ya pasa el tiempo y tiene sus menstruaciones, parte de la menstruación queda acumulada en este espacio, por lo que eso le va a producir a esta mujer que esa cantidad de sangre que queda allí posteriormente salga y produzca las complicaciones como el alargamiento de los días de la menstruación, el manchado, la dismenorrea, entre otras complicaciones. Entonces, esto en una mujer que no está embarazada, por supuesto, le va a producir estos cambios que pueden afectar su vida cotidiana, pueden afectar su salud. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos a esta mujer y sale embarazada, producto de este espacio que tenemos acá, esta mujer tiene una mayor posibilidad, o existe una mayor posibilidad, que ese embarazo, ese huevo fecundado, llegue hasta esta zona y se implante acá. Esto es lo que se conoce como nicho. Es decir, esta cicatrización anormal llamado Itzmosele se conoce como nicho. Y ese embarazo que ocurre en ese nicho, ¿ok?, va a ser el principal factor de producción del acretismo placentario, porque este embarazo va a seguir creciendo en esta zona baja, probablemente produzca una placenta previa y a su vez, por el defecto que hay acá, no hay suficiente tejido de sostén para el embarazo y entonces se produzca esa invasión de esa placenta, no solamente en el endometrio y el miometrio, sino también que pueda salir hacia lo que es
por fuera del útero, invade la serosa y puede ir a órganos vecinos como por ejemplo la vejiga. ¿Ok? Entonces en este caso estaríamos hablando de un percretismo placentario porque ya la placenta llega hacia órganos vecinos. Y esto sería un problema realmente grave con una altísima mortalidad materna producto de ello. Hemos tenido bastantes casos ya y por supuesto en la medida que se han incrementado la cantidad de cesáreas, esto por supuesto ha traído como consecuencia que se haya incrementado la cantidad de istmoceles, la cantidad de acretismo placentario y otra complicación por supuesto, siendo esta implantación tan baja, lo que es un embarazo istmico cervical llamados embarazos del nicho que se consideran embarazos ectópicos y cuando estos embarazos son detectados tempranamente y de alguna manera podemos intervenir de manera temprana, ¿okay? Se pueden tratar como embarazos ectópicos. Inclusive este embarazo se puede romper y traer como consecuencia eventos hemorrágicos catastróficos como un embarazo ectópico. De allí la importancia de poder tener conocimiento de este problema. El istmocele es un problema que realmente afecta, y los trabajos lo demuestran así, alrededor de un 70% de las pacientes posterior a cesárea. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué ocurre esto? Miren, esto se asocia con varios factores, inclusive propios de la paciente, como por ejemplo pacientes con problemas que afectan la cicatrización, como la diabetes mellitus, por ejemplo, que puede afectar de manera significativa a estos, pacientes obesas, ¿ok? Pero también propios de la técnica quirúrgica. Y se habla, por ejemplo, de el realizar una sola capa de sutura en el miometrio se ha asociado con un mayor o con una mayor probabilidad de que ocurra un istmocele. Generalmente se deben realizar 2 o hasta más capas de sutura para que ese miometrio quede bien adherido. Ahora, muchas veces también está asociado a un exceso de, cuando se aprieta de manera excesiva la sutura, esto trae como consecuencia que exista en esa zona una disminución de manera significativa del flujo sanguíneo afectando la cicatrización. Esto también traería como consecuencia el istmocele. Pero en realidad esto es multifactorial y vean que el 70% de las pacientes posterior a cesárea pueden presentar esto. Y este es un defecto que en la medida que pasa el tiempo se puede ir cerrando o disminuyendo su tamaño. Por eso es que mientras más temprano ocurra un embarazo posterior a una cesárea anterior, existe mayor probabilidad que este istmocele se encuentre de manera más grande y una mayor posibilidad de que el embarazo se pueda implantar allí y traer como consecuencia los acretismos placentarios, los embarazos del nicho o istmicos cervicales. Recuerden que son considerados embarazos ectópicos con todas las consecuencias que esto trae. Es un problema realmente serio. Acá en la consulta, verdad que hemos tenido bastantes casos. De hecho, esta imagen que les traigo acá es de un caso reciente que tuvimos acá y en verdad es algo que vemos con muchísima frecuencia. Y el tener conocimiento de este problema va a permitir, por supuesto, poder enfrentarlo de la mejor manera posible para reducir los riesgos en pacientes que tengan este tipo de inconvenientes. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero esto se puede tratar, podemos tener algún tipo de intervención previa para que en caso de tenerlo no se tengan consecuencias posteriores. Miren, sí, sobre todo desde el punto de vista de tener un seguimiento con esta paciente y una asesoría adecuada para poder que esta paciente quede embarazada en el momento oportuno, es una opción, pero también algunos tratamientos quirúrgicos, sobre todo cuando los defectos son grandes, por ejemplo, en casos como este, por ejemplo, que son defectos mucho más grandes, posiblemente el procedimiento quirúrgico, ¿ok?, pudiese mejorar esto. Por supuesto, al cerrar el espacio y posteriormente poder tener un embarazo en las mejores condiciones posibles. Pero tenemos casos en los cuales no se detectan, no se hacen diagnósticos y son la mayoría, y esto trae como consecuencia
que pacientes salgan embarazadas con este tipo de problemas sin tener conocimiento de ello. Entonces, ese futuro embarazo puede tener inconvenientes importantes, como ya lo hemos visto en la práctica médica diaria. Existe un incremento significativo de los casos de acretismo placentario, de estos embarazos del nicho, aumentando de manera significativa la mortalidad materna principalmente y aumentando, por supuesto, la prematuridad y la mortalidad infantil, porque muchos de estos casos de acretismo, cuando se logran diagnosticar de manera temprana, estos embarazos generalmente se interrumpen pretérmino para poder literalmente salvar la vida de la paciente, porque mientras más tarda este embarazo, mientras más cercano al término o llega al término, mayor posibilidad que esta placenta invada mayor cantidad de tejido, siendo esto, por supuesto, una complicación mucho mayor que hace que realmente sea un reto quirúrgico poder resolver este problema. Embarazo del nicho, istmocele, son términos que debemos tener presentes, no solamente usted mujer, como mujer que desea un embarazo, y sería como un punto más para que piense bien a la hora de tomar la terrible decisión de preferir una cesárea cuando usted puede tener un parto vaginal, cuando usted puede tener un parto. Y es un punto más que usted debe tener en cuenta, porque el istmocele es un problema real, es un enemigo silencioso de todas las pacientes que han tenido cesáreas. Vean el 70%, ya los estudios lo demuestran, 70% de las mujeres presentan istmocele de todas las que se hacen cesárea. Tengamos esto en cuenta a la hora de decidir tomar la decisión. Si existe una indicación precisa para una cesárea, lo mejor que se puede hacer es una cesárea. El problema se presenta cuando no existe indicación y solamente se hace una cesárea por conveniencia, ya sea de la paciente, del médico, conveniencia de ambos, y que no exista una indicación formal. Estamos sometiendo a esta paciente a una gran cantidad de riesgos, entre ellas la presencia del istmocele, con todas las consecuencias que este puede traer. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.